República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por brindarnos su tiempo, por escucharnos, por vernos en esta Sol 106.5 FM y en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media. Saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, en este su programa Paneo Semanal. Tú sabes, Luis, que aprovechar antes de arrancar, un día de esto vamos a tener que abrir los teléfonos nosotros. Sí, ya la gente me lo está pidiendo en la calle. Bueno, hay muchos aprovechamos y saludamos a ese gran grupo de personas que nos siguen y que nos comentan del programa y que nos piden temas y que nos dicen, mira, interesante. La verdad que sí, que vamos a tener un día que irnos interactivos, porque hay muchísima gente que incluso cuando recomendamos libros me dice, ¿cuál fue el libro? Uh-huh. Y de verdad que después nos dan la retroalimentación, ¿verdad? Vamos a tener que considerarlo. Vamos a considerarlo. Sí, porque la gente ya, antes teníamos que hablar nosotros, pero ahora ellos quieren hablar con nosotros. Quieren, sí, quieren preguntarnos hay cosas. Cada vez más personas que nos siguen. Gracias a Dios. La verdad así que es. Sí. Bueno, tú sabes que nosotros teníamos para esta semana un hecho que considero significativo de un incidente que ocurrió en el Mar del Sur de China. Y en el Mar del Sur de China están pasando una serie de cosas que no están captando la atención de los medios internacionales, no con la importancia necesaria. Pero nosotros siempre estamos pendientes de esa zona geográfica porque a pensar de algunos expertos, hablan de que pudiera desatarse ahí la Tercera Guerra Mundial. Ahí hay personas que están hablando de que en el Mar del Sur de China se están produciendo una serie de eventos que pudieran ser muy importantes para la geopolítica internacional. El último incidente, y lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible porque hay otros eventos que en el día de hoy han surgido. Por eso no se puede seguir, porque... No, claro, así es. Nosotros, tú sabes que en el Mar del Sur de China, y cuando después de la Segunda, vamos a comenzar después de la Segunda Guerra Mundial, China aportó una cantidad considerable de muertos a la Segunda Guerra Mundial y estaba del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial se le dieron y se le concedieron muchos de los territorios que originalmente tenía y que habían perdido de manos de Japón, de algunas potencias europeas. Pues se le concedieron muchos territorios. Y lo que ha hecho China es que tranquilamente ha ido tratando de recuperar y tratando de formalizar esos territorios del Mar del Sur de China. Hay una serie de atolones e islas que son muy importantes. Después de la Segunda Guerra Mundial se acuñó un término que se llama la línea de los 11 puntos inicialmente, que luego se convirtió en la línea de los 9 puntos. En inglés es dash line, la línea de las 9 guiones, porque es una línea que define los territorios que pertenecen a las fronteras marítimas de la China. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que donde quiera que sale ese gráfico que emite China y que reclama China como su propiedad, está hecho con una serie de guiones, con una serie de rayitas, para que la gente entienda, y lo pone en un mapa y pone las rayitas. Cuando usted ve ese trazado, usted se da cuenta de que salen la frontera marítima de la China, bajan
pasan por el frente de Vietnam, de Malasia, de las Filipinas, y vuelve y sube hacia la China. Y esos territorios están demarcados con 9 rayitas. Uh-huh. ¿Por qué es importante esas 9 rayitas? Que se llaman la línea de los 9 puntos en español, pero en inglés dash line, ¿no? 9 dash lines. Que hace poco China volvió a emitir ese mapa con 10 rayitas. Y dirán, pero bueno, las rayitas. No, es que cada vez que le pone una rayita, ocupa un territorio más, ocupan millas náuticas más. Y entonces se ha convertido en un símbolo de esa intención china de ocupar cada vez más terrenos. Y por el tema también de las islas artificiales. Las islas artificiales que han ido construyendo. Los límites marítimos se calculan a partir de la costa. A partir de la costa. Entonces, de los territorios de cada país. Exacto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos corren la costa. Exacto. Crean en su mar territorial, crean una isla para entonces correr el límite del cálculo. Utilizan esos atolones que son islas y entonces le van metiendo material y van ensanchando las costas de ese atolón hasta el punto que hay uno que ya es una especie de aeropuerto, porque ha ido ensanchando. Hay varios. Sí, hay varios. Bueno, y cada vez los países cercanos están cada vez más en disgusto y en protesta, porque China va yendo ocupando. Mientras Occidente está enfocado en Ucrania y en Europa, China va cumpliendo su plan maestro de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda. Que puede ser, Luis, que ese sea parte de los acuerdos. Bueno. No, o sea, porque la relación entre los rusos y los chinos es... sí, no, espérate. No, a conveniencia de los chinos. Exacto. Entonces puede ser, mira, no me lo ayude tanto, que yo te voy a dejar que tú te coges eso ahí. Correcto, que no voy a atender, pero lo que sí me llama la atención es que la semana pasada salió una noticia que pasó desapercibida, en donde un funcionario de la Casa Blanca visitó Vietnam y supuestamente acordaron un plan para venta de armas en Vietnam. Hay un acuerdo en donde Estados Unidos, un territorio que no hay que explicar mucho, Vietnam, la relación de Estados Unidos y Vietnam, no hay que explicarla, ¿verdad? Entonces, hay un funcionario de la Casa Blanca que llega a Vietnam y hacen acuerdos. Hay que recordar que Vietnam es una potencia tecnológica porque fabrica muchos aparatos electrónicos, tiene una desarrollada industria de ese tipo de cosas. Entonces, ya la Casa Blanca, ya los Estados Unidos están preparando los terrenos. Lo que pasó la semana pasada, que no lo he dicho, es que China rodeó un barco filipino, y esto ha estado ocurriendo frecuentemente. China hizo un aparataje y rodeó e impidió el paso de un barco filipino en unas aguas que se discuten ambos países. Es decir, Filipinas dice, no, estos son aguas internacionales, y China dice, no puedes entrar porque ese territorio es nuestro. Y entonces hay un conflicto con esas aguas que dieron lugar a este evento. Por eso lo estoy trayendo a colación. Reseñando. Lo estoy trayendo a colación porque ahí se está produciendo y se va a producir. Y en cualquier momento China aprovecha para tomar un territorio o para ir preparando su terreno. Hemos dicho aquí que China siempre piensa de 100 años en 100 años. Y va preparando todo. Nunca se ha detenido en su plan original. Claro. ¿Verdad? Y así son las cosas. Oye, es una ruta. O sea, el mar de China, uno de los problemas es la cantidad de países que tienen acceso. Ahí está Brunei, Camboya, Filipinas, Malasia, Singapur, Taiwán.
Es una gran piscina. Sí, donde de está países que tienen cierto desarrollo, que hay mucho comercio. Bueno, una gran parte del comercio mundial pasa por ahí, porque navegando más al sur-oeste de China está la entrada a uno de los pasos marítimos más importantes para el tema del comercio internacional, que es el Estrecho de Malaca. Sí, sí, que hemos hablado Entonces, varias veces. China necesita, por un tema de seguridad nacional, tener el control de la cabeza de ese estrecho de Malaca, que lo comparten, déjame cómo está la geografía mía, creo que Brunei y Malasia, me parece que son algo así. Pero es un paso marítimo de suma importancia para las Filipinas, para Tailandia, para todo, prácticamente el comercio asiático. Es de valor altamente estratégico. Los Estados Unidos tienen una presencia militar fuerte en esa zona, que es algo, una de las preguntas que se hace constantemente la diplomacia china. ¿Por qué, si nosotros no tenemos barcos en el Golfo de México, ni cerca de la costa de California, ellos tienen que tener ¿por qué aquí? Los americanos tienen que tener barcos por aquí? ¿Por qué, por ejemplo, por qué Estados Unidos tiene que tener 30 bases, 40 bases a distancia de ataque de los intereses chinos? Eso es lo que preguntan los chinos. Obviamente, la lógica de distribución de fuerza, vamos a decir, en el mundo, no puede responder a los mismos criterios de 1945, de cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pues Estados Unidos, porque ganó una guerra en el 45, no puede pretender seguir controlando muchos territorios, por lo menos bajo los mismos esquemas. Tienen que negociar. Las cosas definitivamente han cambiado. Estados Unidos es una superpotencia y eso es lógico, y eso no va a cambiar, por lo menos en el corto plazo, al menos que ellos sigan como están internamente. Pero lo cierto es que hay una especie de rebelión a nivel internacional contra esos tipos de esquemas de dominación que no se justifican. Ya ese tipo de cosas, ¿cómo es que dice el refrán? Ya la pava no pone donde ponía. Recuerda que en el mundo del siglo XIX y una buena parte del siglo XX, el mundo era una talasocracia. Sí. O sea, era el control de los mares, sí. Era lo que daba la hegemonía. Eso ha cambiado un poco. Ya con el auge de la navegación aérea sí. Ya eso ha ido bajando y volvimos otra vez entonces al control del espacio de tierra. Y esa es la importancia, le hace la doctrina. Volvimos otra vez a la doctrina del Heartland, de la masa de tierra, estratégica, sí. Y es por eso que tierra Rusia firme. Exacto, por eso que Rusia ahora sigue siendo una superpotencia. Por eso. Pero obviamente, independientemente de lo que sucede en China, que van a llegar a un acuerdo, porque como decía, el tema de cuando dos potencias grandes. Sí, la teoría de Allison, del historiador norteamericano. Del historiador, sí. De los dos grandes líderes. Cuando hay dos grandes líderes, pues hay esa es la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides. Esa es. La trampa de Tucídides. Exacto, que son dos gigantes que tienen la capacidad de destruirse mutuamente. La guerra estalla por el miedo, pero ya no es guerra como la conocemos nosotros, no es guerra convencional, es guerra que se va en otro terreno, guerra comercial y demás. Eso es así. Bueno, y todos a este momento ya deben estar al tanto de las violencias que se ha desatado de nuevo en Israel, en la Franja de Gaza. Hay que decir que esto es un problema de toda la vida, ¿verdad? Que de muchísimo tiempo. Tú sabes que hay algo interesante, es que en los años 30, 1930, esa gran
masa de judíos y de israelíes, no se llamaban así, pero esos judíos de la diáspora en Europa comenzaron a tener relevancia en Europa, sobre todo en el Reino Unido, y comenzaron a pensar en la necesidad de buscarle un territorio donde esos judíos pudieran llegar a formar una nación. Desde 1930 surgió también el antisemitismo, gente que el semitismo y el antisemitismo y el sionismo también. Exacto, que son corrientes. Entonces son corrientes que fueron dominantes en una época, porque los judíos dominaban la parte de las finanzas de Europa, todavía lo hacen. Las finanzas, el diamante, las cosas más importantes, los negocios más importantes de Europa estaban todavía dominados por judíos. Pero esos judíos en 1930, a partir de 1930, comenzaron a pensar en buscar un territorio donde poder ocupar. ¿Tú sabes dónde pensaron ellos poner el Estado de Israel? En Argentina, en Uganda y en un territorio que hace frontera entre China y Rusia, ¿verdad? Pero entonces viene la Primera Guerra Mundial, llega el asunto del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, y entonces al finalizar la Segunda Guerra Mundial queda un territorio bajo el dominio de las grandes potencias que entonces deciden poner el Estado de Israel, un territorio que no era Estado todavía, un territorio para que los judíos pudieran ir, y se determina que en ese Medio Oriente, donde estaban los árabes, palestinos, jordanos, deciden poner ahí un territorio, y la diáspora se ubica en ese territorio. Estamos hablando de finales de la Segunda Guerra Mundial, y el Estado de Israel se forma, está rodeado de enemigos, porque en ese territorio habían los árabes, que son los enemigos naturales de los judíos. Los palestinos. Y los palestinos, que tienen un territorio ahí que no era un país, pero que era una agrupación donde miles de refugiados se estaban ocupando esos terrenos. Y se comienzan a dar los primeros problemas, porque las grandes potencias, con un lápiz y un papel, como hicieron en muchísimas otras partes, como se dividieron el continente africano, por ejemplo. Exactamente, con un lápiz y un papel dijeron: ustedes van a estar aquí, los palestinos están aquí. Como se dividió la isla de la Hispaniola, donde estamos también nosotros. Las grandes potencias llegaron, termina, y bueno, ustedes van para acá, o el otro van para allá, y ahí pusieron esos territorios. Comenzaron a tener problemas los palestinos y los israelíes, y se comenzaron a dar muchas guerras que desde ese momento no han parado de ocurrir, ¿verdad? Hablamos de la guerra árabe en 1948, estamos hablando de la guerra de los 6 días en 1967. Que hay que decir que el territorio, pues, es otra cosa. La comunidad internacional habla del Estado palestino. Sí. Y los israelíes hablan de los territorios palestinos, porque no los reconocen como Estado. Y la verdad es que los palestinos están divididos. Sí, se dividen en dos a partir de esa guerra, porque quedan 2 territorios en control, uno de Jordania y el otro de Egipto. Y por eso es que hay uno que se llama Cisjordania. Y el otro se llama, y el otro la Franja de Gaza. Sí. El más grande es Cisjordania, que tiene 5.700 kilómetros más o menos, y tiene incluso una parte del Mar Muerto, 200 y pico kilómetros cuadrados. Sí. Y el otro es Gaza, que tiene 300 y pico de kilómetros cuadrados. La Franja de Gaza. La Franja de Gaza, que eso es lo que ustedes oyen en los noticieros. Entonces,
son dos territorios. Imaginémonos, para aterrizar eso, imaginémonos que aquí en la parte dominicana de la isla española conviven dos estados. O imaginémonos que la isla completa, que son dos estados, Haití y República Dominicana. Supóngase que la Romana, Tomayor y el Ceibo sean Haití y Cabo Haitiano sean Haití y el resto sea la República Dominicana, para comunicarse de un entre un territorio y otro. Para un haitiano, por ejemplo, de la Romana, Tomayor, San Pedro, ir a Cabo Haitiano, tienen que pasar por el territorio de nosotros. Sí. Pero eso es producto de los mismos conflictos que fueron pasando. Con una hoja de ruta y con unos corredores supervisados. Entonces lo tienen enjaulados. Hay unas fronteras que son impenetrables ahí, son las zonas más vigiladas, pero hay una red de túneles por donde pasan. Porque hay que decir una cosa, y eso es muy, muy importante que la gente lo entienda. Creo que un 25% de los ciudadanos israelíes son árabes. Sí. De hecho, hay un partido de naturaleza árabe. O sea, hay un partido en Israel ahora que el líder de ese partido acaba de llamar a la calma a los ciudadanos árabes israelitas, porque son israelitas, pero de naturaleza de origen árabe, que están ahí y que tienen un partido político. Tenemos que irnos a nuestra primera pausa, pero este tema vamos a dedicarle unos minutos del próximo bloque, porque creo que la gente merece que se le explique qué es lo que pasa y qué es lo que hay en juego, qué puede pasar a partir de ahora. Pero vámonos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.